con información numérica, el óvalo de acá lidia con información lingüística y los de la mitad permiten de las dos formas. Puede dedicarse, uno encuentra investigadores en grandes partes del mundo, en cualquier disciplina, dedicados solo a una herramienta. Esto podríamos hablar muchísimo, construcción de sistemas expertos, cómo calibrar modelos con algoritmos genéticos apoyados en teorías de Darwin, cómo construir o inferir relaciones que no tienen una idea, solamente tengo las variables de entrada al sistema y las de salida, con programación genética, que ha permitido patentar tanto, todas esas cosas para generar recursos. En fin, de esto podríamos hablar de cada una de las cosas, hay cursos y cursos que se editan de esto. Nuevamente, no se requiere tener todo un bagaje matemático, informático, no, esto es sencillo. La clave está en el modelo conceptual. Por eso la insistencia en ese protocolo de modelación, ¿no? Uno tiene datos y a veces se encuentran en muchas instituciones, incluso algunos colegas, que pasan directamente a un modelo matemático. O pasan directamente a un software. Y el segundo paso es el más importante, modelo conceptual, donde uno realmente trata de inferir las escalas dominantes, la textura de la señal, por eso la insistencia en durar horas analizando una serie de tiempo. Enamorarse de la señal, es para mostrarla, es para untarse de ella, no para guardarla. Y hay N.000 técnicas de análisis lineal y no lineal de series de tiempo o de campos espaciales, pues nuevamente no es el caso hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la luz del título de la conferencia? Estamos tratando de construir sistemas de soporte de toma de decisiones. Tengo principios físicos, biológicos, químicos, puedo construir modelos de caja blanca, puedo construir modelos de caja negra y puedo trabajar con la intuición, lo más valioso que puede tener una institución, los activos intangibles, conocimiento experto de las personas, capital intelectual. ¿Qué pasará si en el IDEAM de pronto a un funcionario que lleva 15, 20 años haciendo el pronóstico del río Magdalena, lo cambian de puesto o lo echan? ¿Vamos a permitir que se pierda ese conocimiento de ahí, visceral? O cuando llega Ecopetrol a esas grandes refinerías y ese señor analiza 10 válvulas, 10 presiones, temperaturas y el problema está allá. ¿Qué tan valioso es eso para una empresa? Y hasta ahora, hace como unos 10, 15 años, se está hablando de esos intangibles en las empresas, de ese capital intelectual. De eso también hay mucha investigación. Muy bien. Este es el modelo de... Sí, gracias. Ya estas son las últimas. Esta es lo que he insistido en un protocolo que a veces es muy típico de ingeniería. Uno construye un sistema de información básico donde hay datos, información, conocimiento. Trata de entender la textura de las señales. Por favor, no pasar directamente al 4 por ese afán de usar un software sofisticado. Tratemos de entender un poco la interacción de las escalas, los modelos conceptuales, los procesos, las retroalimentaciones, las no linealidades, las anisotropías, las heterogeneidades, el dinamismo, antes de pensar por ahora en alguna ecuación. De aquí para abajo, esto es carpintería. Lo más importante son estas dos cosas. Calibrar y validar los modelos, la incertidumbre paramétrica, la construcción de escenarios, y este punto a veces también un poco muy descuidado en nuestro medio. Quiero ver cómo podría comportarse una cuenca en rendimientos hídricos a 20, 30 años, porque me interesa ver de pronto un PONCA o un POT. Entonces, no, asumo y vuelvo a introducir la misma serie de tiempo de lluvia porque creo que se puede repetir. ¿De dónde? Y simular. Estar muy en control de los modelos de elevación digital, la topografía digital. Hasta hace unos 8 años nos habían prestado la topografía digital en que la resolución espacial del píxel era de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Hasta hace 2, 3 años el IDEAM reconoció oficialmente la de 90 por 90 metros. Y hasta el año pasado la NASA nos liberó la de 30 metros por 30 metros, que todavía no es oficial. Seguramente pronto nos van a dar la de 10 por 10, cuando uno sabe que esto es fundamental para cualquier toma de decisiones.
por lo menos tener la topografía digital de nuestras cuencas, y esto de libre distribución. Claro, hay que esperar la oficialidad del IDEAM, del Agustín Codax y todo eso, pero ya se pueden hacer muchas cosas. No voy a entrar en detalle de esto, yo siempre digo, si uno tiene una serie de tiempo, de algo que ha medido un escalar indexado en el tiempo, pues hay muchas herramientas para tratar de inferir un poco qué pasa con este observable. Esto es lluvia en milímetros en meses, en una estación pluviométrica. Por ejemplo, imagínense en este problema, y estos son los básicos, ¿no? Un simple histograma, o sea, poner el ojo por acá, una función de autocorrelación para ver qué tanto es la memoria lineal del proceso, y un periodograma, que esto es una simple transformada de Fourier para ver, no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Recuerdo que estábamos tratando en un contrato para una central hidroeléctrica hacer un modelo de pronóstico mensual lluvia escorrentía. Si no hubiéramos hecho esto, no nos hubiéramos dado cuenta que con un simple coseno y seno, básicamente de frecuencia, 5 años casi teníamos toda la señal y nos preocupábamos un poco más por los residuales. No voy a entrar en cosas técnicas de esto, pero el mensaje de fondo es que hay herramientas sencillitas y esto solamente de lo tipo lineal, ni siquiera hablar de lo tipo no lineal, para tratar de entender la textura de las señales. Eso es una mina de oro lo que está ahí en los sistemas de información. Usémoslos, untémonos de ella, no la guardemos en la gaveta. Problemas para estimar, por ejemplo, los recursos hídricos en los acuíferos. Esto fue un proyecto que hicimos para Tunja, el acuífero de Tunja, extracción de pozos. Y lo traigo aquí porque esto es muy típico, bueno, esto es de las escalas, tener mucho cuidado con las escalas de los procesos. Estas son escalas características. Este es el sueño muy de la mecánica estadística, ¿no? Tener esas funciones de partición que me permitan estudiar un proceso a cierta escala y con esa función de partición subirme a diferentes escalas, o apoyarme en conceptos de escalamiento simple, escalamiento múltiple. Para eso ya hay técnicas para uno integrar todo eso. El concepto de calibrar y validar. Esta es una cuenca y tengo aquí un punto de control porque hay una estación linigráfica. Entonces podría ser un buen punto de control porque quiero que mi modelo reproduzca los caudales observados, por ejemplo. Entonces parto mi información para calibrar, encontrar mis parámetros y dejo esto como si no lo hubiera medido para validar. Ojalá esos conceptos estuvieran claros en todos nuestros. Uno ve eso tan sencillo y créanme que es tanta la resistencia que hay en las grandes firmas consultoras que hacen este tipo de cosas y a veces en algunas autoridades de manejo de recursos. Conceptos sencillos. A veces uno, en ese problema, uno quiere, bueno, no voy a entrar en detalle de esto, pero sí que uno tiene aquí el tiempo y quisiera tener todas estas variables medidas al mismo tiempo, en la misma ventana de tiempo. Y a veces nos pasa eso. Tenemos información de lluvia o de cualquier otra variable en ciertas ventanas de tiempo, pero otras no coinciden en la ventana de tiempo. Entonces es imposible calibrar y validar un modelo. Entonces ya no podemos sino hacer básicamente conocimiento experto, por ejemplo. Este problema de tratar de hacer mediciones en la misma ventana de tiempo es fundamental. Creación de escenarios, hay herramientas para reunir a los campesinos, a los de las humatas. Venga, con el apoyo y el conocimiento experto de ustedes vamos a construir modelos dinámicos de uso y cobertura del suelo. No después cuando ese cuento de que voy a socializar el proyecto y los reúno y les digo cosas, no es antes y durante. Y hay herramientas para eso. Hablamos un poquito de eso ya. Este concepto, tal vez para terminar, este concepto de ecohidrología es un jalón de orejas a los ingenieros hidrólogos hidráulicos. Tenemos un problema de inundación y pensamos de una vez en un jarillón de inundaciones o una presa. Tenemos un problema de contaminación, pensamos en concreto, en plantas de tratamiento. Y a los biólogos y ecólogos, de alguna forma la UNESCO les dice, sí, eso está bien que sigamos midiendo cosas, que sigamos tratando de hacer esa línea base, de reportar esos procesos, pero vaya un poco más allá. Trate de hacer esa toma de decisiones, esos modelos, intégrese. Esto es lo que dice la UNESCO. De esta forma, la integración de la dinámica de los tres componentes, la cuenca, el agua y la biota, en un superorganismo, marca el cumplimiento del objeto último del manejo del recurso hídrico. Esto para el caso del agua, es decir,
el mantenimiento de su equilibrio homeostático medible por biodiversidad y la cantidad de calidad del agua, la integración de la dinámica de los ecosistemas hídricos dentro de los procesos hidrológicos deberá quedar la base para un desarrollo sostenible. Esto en el caso del agua, pero hay principios también donde se están haciendo estas cosas. Jalones de orejas a todos nosotros. Ya en el caso de nosotros los ingenieros dejemos de pensar en tanto concreto, tanta infraestructura y preocupar un poco por entender un poco los procesos, la interacción clima-suelo-biota. Ni hablar de las diferentes cosas que uno puede hacer a nivel de paisaje, de ecosistemas, posibilidades de biotecnología a nivel de microorganismos, en fin, todo esto que para usted ya es muy conocido. Ya para terminar, primero, procurar un buen círculo de la interdisciplinaridad. Comentarios finales son 3 círculos. El círculo vicioso, que ya lo he mencionado en los ejercicios de modelación, romperlo, que se convierte en un círculo virtuoso, en una hélice. Mido, construyo modelos, analizo la incertidumbre, vuelvo a medir en una forma, ya sé cómo medir, hasta que finalmente el modelo me dice, ya no mida tanto, ya le voy a ayudar bastante, hasta por costos. La interacción, por lo menos en el caso del agua, desde la ingeniería, la física, la matemática, todo esto va subiendo, más la biología, las ciencias sociales, todo está conectado, lo veíamos al principio. Dejar de ser tan puntudos. En fin, el ciclo de Wiener. Yo tengo un objeto de estudio, tengo que medir, observar, tengo que hacer modelos para prever, tengo que tomar decisiones, dárselas a los usuarios. El ciclo cibernético de Wiener, de ahí no nos salimos. Y esta es la última, cómo finalmente queremos convertirnos en redes. Y esto es para el caso de los niveles de exportación para Colombia. Este es uno de los temas claves hoy por hoy. Redes complejas, redes sociotécnicas, redes de innovación. Cómo modelar matemáticamente estas cosas. Cómo modelar la dinámica de esto. Entonces, para el caso de cada de estas bolitas puede ser una empresa, una universidad, en el contexto de que fuéramos nosotros conectados, un centro de investigación, y esto que sean flujos de información o flujos de otra cosa. ¿Cómo estudia la dinámica de esto? Ahora sí la última. Esto también me llamó mucho la atención, quise traerlo acá, tal vez algunos de ustedes lo han leído, cómo esos modelos que hacemos de dinámicas de poblaciones, que es muy propio de nosotros, de biología, de ingeniería, están muy reevaluados. Esta gente de la Academia de Ciencias de Rusia nos tiene muy impresionados, Instituto de Problemas del Agua. Primero estudia las dinámicas de generación y transmisión de información, porque eso sí tiene sus leyes propias, y luego sí asócialo con modelos de población. No es el modelo típico Lotka-Volterra o logístico o exponencial, por ahí parece ser que no es la cosa, en el caso de dinámicas de población. Primero entienden las dinámicas de información. Esta gente ya ha llegado a decirnos cuántos bits de información están en su cabeza, cuántos bits de información está en una corporación autónoma, cuántos bits de información genera usted al año. Es un buen llamado de atención. Muchísimas gracias por la atención.